Muy buenas noches, estimados estudiantes. Continuando con la tercera unidad asociada al modelamiento de sistemas, vamos a analizar algunos de los componentes que podemos encontrar en sistemas mecánicos. Así es que vamos a comenzar con la parte, digamos, de la unidad de modelamiento de sistemas mecánicos. Es decir, encontrar una ecuación que nos indique cómo se comporta un sistema que habitualmente va a contener o va a utilizar masas, resortes y amortiguadores. Entonces, para comenzar, lo primero que vamos a hacer va a ser analizar cada uno de estos elementos y sus ecuaciones características, sus ecuaciones físicas. Vamos a partir por el resorte. Creo que es el más fácil de explicar porque todos o la gran mayoría hemos tenido alguna experiencia respecto a la utilización de un resorte. Así es que em, el resorte se dibuja como una resistencia eléctrica, no tiene una relación directa con esto, no tiene em, un comportamiento similar, solamente el dibujo es parecido. Y dentro del funcionamiento del resorte, nosotros vamos a encontrar como componentes la fuerza y la posición asociada a sus extremos. Entonces, todos creo que lo hemos vivido en algún momento, que si uno toma un resorte y lo comprime con los dedos, entonces la fuerza que el resorte em, presenta a nuestros dedos corresponde o depende directamente de cuánto nosotros lo comprimamos. Si el resorte lo comprimimos mucho, entonces él nos va a generar una mayor fuerza para intentar volver a su estado original, a su forma original. En cambio, si lo comprimimos poco, entonces la fuerza va a ser pequeña. De esa forma nos damos cuenta que cuánto se comprima corresponde directamente a la fuerza que él va a aplicar. Y eso tiene que ver con la posición en la que se encuentren sus extremos. Además, el resorte también tiene la condición contraria. Si yo lo estiro, entonces si yo lo estiro, también el resorte va a intentar volver a su forma original y de esa forma me va a generar fuerzas contrarias a la que yo estoy haciendo al estirar o al comprimir. Por supuesto, todo dentro de los rangos físicos posibles. Si yo estiro demasiado el resorte, lo voy a dañar y luego no va a perder sus propiedades. Así es que tiene que estar dentro de las limitantes propias del resorte. Aquí nosotros encontramos la ley de Hooke, que es la que nos dice cómo se comporta el resorte. Y esta ley tiene una constante, que es qué tanto el resorte o qué tanta capacidad tiene el resorte de comprimirse o de expandirse. Está relacionado directamente con la fuerza. Hay una ley, un factor de ajuste asociado a qué tanto se expande o a qué tanto se contrae respecto a la fuerza que está generando. Entonces aquí nos vamos a encontrar con la posición 1 y la posición 2, que están asociadas a cada una de las patas o a cada uno de los extremos del resorte. Entonces, si yo lo contraigo, bueno, existen varias opciones, pero por ejemplo yo puedo dejar el X1 fijo y contraigo aplicando una fuerza hacia X2. Entonces ahí estoy contrayendo el resorte y de esa forma se va a generar alguna fuerza, o pueden incluso generarse una fuerza hacia acá y una fuerza hacia acá, de forma que yo muevo ambas patas y hago que el resorte se contraiga o al contrario que se expanda. Entonces nosotros vamos a entender como ecuación que la fuerza que el resorte va a entregar corresponde a la constante K multiplicada por la posición 1 menos la posición 2.
Siempre nosotros vamos a entender esta ley considerando que la fuerza tiene esa dirección. Es decir, cuando nosotros coloquemos acá x1 menos x2, nosotros vamos a indicar o vamos a asumir que la fuerza va en ese sentido, desde la posición 1 hacia la posición 2. Esto es factible de equiparar a la corriente eléctrica. Cuando nosotros queremos ver la caída de potencial en un elemento, entonces si el elemento tiene su polaridad positiva en este extremo y su negativa en este otro extremo, entonces nosotros decimos que la fuerza, perdón, que la corriente va en este sentido. Acá es exactamente lo mismo. Si nosotros acá tenemos un, una posición, digamos, que tiene un valor mayor al del lado de acá, entonces nosotros vamos a ver que la fuerza va en el sentido que estamos mostrando. Un desplazamiento, podemos decirlo, más que una posición. ¿Por qué? Porque si x1 es mayor a x2, este valor es positivo y la fuerza es positiva, entonces tiene ese sentido, desde x1 a x2. Otro de los elementos corresponde al amortiguador. Un detalle que se me olvidó mencionar en el resorte. El resorte es un elemento que acumula energía. Por eso les digo que no tiene ninguna relación con una resistencia. Recuerden que la resistencia en un circuito eléctrico es la que disipa energía, la que quema energía. Acá no, el resorte acumula energía. ¿Y cómo lo podemos ver? Soltando el resorte que nosotros comprimamos con los dedos. Si nosotros lo soltamos, ese resorte va a saltar. ¿Y por qué saltó? Porque existía energía que estaba almacenada en él. Al volver a su posición original, el resorte saltó. Ahora, el amortiguador es un elemento que quema energía, disipa energía, la transforma en calor. Entonces, este amortiguador tiene este esquema habitualmente para ser representado y también tiene un factor de ajuste para la fuerza asociado a él. Y este factor de ajuste se escribe o se utiliza la letra B o beta en algunos casos, pero aquí con la letra B basta y sobra, que se llama factor de amortiguamiento y también tiene que ver con las posiciones en las que se encuentren sus extremos. Entonces la ecuación del resorte va a corresponder, perdón, del amortiguador, FA, va a corresponder a la constante B multiplicado por la derivada de la posición 1 menos la derivada de la posición 2. Entonces habitualmente esto se escribe con la notación x1 punto menos x2 punto. Si nosotros consideramos las leyes físicas, entonces acá nosotros sabemos que la derivada de una posición corresponde a la velocidad. Así es que es factible también de expresar esto como que la fuerza del amortiguador es B multiplicado por la velocidad 1 menos la velocidad 2. También es factible de poder expresar de esa forma. Y entendemos que la fuerza también va en este sentido por las mismas razones que expresamos anteriormente. Ahora, la diferencia es que el amortiguador no tiene una relación directa con la posición en la que se encuentra en sus extremos, sino que con la velocidad a la que se mueven. Si la velocidad a la que se mueven es mayor, entonces él va a generar una fuerza mayor. Si la velocidad a la que se mueven es menor, entonces él va a generar una fuerza menor.
Esto se entiende puesto que em, el amortiguador tiene o está construido como un vástago con un cilindro externo e internamente tiene otro, otro cilindro y otro vástago. Una cosa así es un amortiguador mecánico. Entonces, este amortiguador dentro tiene un aceite. Aquí está todo esto con aceite. Y este eje es móvil. Esto se puede mover para adentro, se puede mover para afuera, como, como un, un bombín, una cosa así. La diferencia es que tiene aceite. Entonces, la recámara interna tiene hoyos, tiene aquí hoyitos que permiten el paso del aceite desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera, desde el cilindro exterior hacia el cilindro interior y viceversa. Entonces, cuando yo llevo este vástago hacia el interior, aquí estoy pensando que lo dibujé al revés. Sí, vamos a hacerlo de nuevo para que quede clara la explicación. Entonces aquí tenemos un cilindro externo, un cilindro interno y aquí hay una pieza móvil que va para adentro y para afuera. Esto es móvil y aquí hay una sujeción fija en este caso para poder explicar más fácil. Aquí adentro tenemos aceite, eso es lo que coloqué al revés en el otro dibujo. Ahí dentro tenemos aceite y vamos a entender que aquí hay hoyos por los que el aceite puede entrar o salir. O sea, puede estar en el cilindro interno y salir al externo o al contrario. Entonces, si yo aplico fuerza hacia allá, que hay una cierta fuerza, entonces el aceite va a empezar a salir por estos hoyos y va a depositarse sobre eh, la recámara externa, digamos. Por lo tanto, esto va a empezar a entrar y como el aceite tiene una cierta viscosidad, entonces lo que va a ocurrir es que me va a generar una fuerza contraria. Y esa fuerza es la fuerza asociada al amortiguador. Eh, si nosotros consideramos la posición, por ejemplo, si nosotros estamos llevando hacia adentro este vástago y lo dejamos de mover, entonces nos vamos a dar cuenta que la fuerza del amortiguador o la fuerza contraria deja de ejercerse, puesto que no le estoy aplicando fuerza, no estoy generando un movimiento hacia adentro, entonces deja de generarse esta resistencia al movimiento producto del paso del aceite por los hoyos que tiene la recámara interna. Entonces, si se dan cuenta, no depende de la posición. Si yo un resorte lo dejo comprimido, aunque deje de moverlo, el resorte sigue generándome una fuerza contraria. Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta que no dependemos, o la fuerza que el amortiguador genera no depende de la posición, sino que depende de otro factor. Ahora, tomen en cuenta que el aceite es viscoso, no es como el agua, es más espeso. Entonces, si yo este vástago lo voy introduciendo muy lento, consideren que, o asuman, digamos, que aquí va a haber una fuerza que es pequeña, puesto que el aceite va a ir fluyendo, igual necesitando una fuerza importante para poder hacer que esto fluya por la viscosidad.
Pero si yo aplico una gran fuerza acá y estoy intentando generar un movimiento con alta velocidad, entonces la fuerza que el amortiguador va a generar es mucho mayor, la fuerza contraria. ¿Por qué? Porque el aceite que está al interior de esta recámara se va se va a amontonar, digamos, en cada uno de los orificios. Y como el aceite es viscoso, no va a poder salir. Entonces, como o va a salir muy poco aceite. Entonces, como va a salir poco aceite, la fuerza que me está generando este elemento contrario al movimiento que yo estoy generando va a ser mucho mayor que si lo muevo lento. Entonces, si se dan cuenta, si lo muevo más rápido, sale más, es más fácil el movimiento, perdón, si lo muevo más lento es más fácil el movimiento, por lo tanto la fuerza que el amortiguador me genera en contra es menor, y si yo lo muevo más rápido, el movimiento se vuelve más lento, se vuelve más difícil de generar porque el amortiguador aumenta la fuerza contraria. Entonces, ¿de qué depende la fuerza que el amortiguador nos genere en contra del movimiento que nosotros estemos intentando realizar? A la derivada de las posiciones. O sea, a la resta entre las velocidades que yo mueva esto. Básicamente es porque yo podría mover esto hacia abajo y esto hacia arriba y aquí aumentaría este valor. O podría mover esto hacia arriba y esto hacia arriba también y este valor no sería tan grande. Entonces, básicamente a eso se refiere. Así es que mientras más rápido nosotros movamos o nosotros queramos mover este eje que el amortiguador tiene acá, más fuerza contraria nos va a generar el amortiguador. Y por último, la última ecuación que analizaremos corresponde a la de la masa. Y la masa es otro elemento que nos sirve para acumular energía. El resorte acumula energía, el ejemplo lo aprieto, lo suelto y salta, por lo tanto el resorte está acumulando energía. El amortiguador disipa energía, puesto que se opone, y habitualmente esto se opone al movimiento, y esto habitualmente se produce por fricción, entonces se transforma en calor ese, esa energía. Y el tercer elemento es una masa, y la masa también nos sirve para acumular energía. Entonces, ¿a qué se refiere esto de la masa? Se refiere a que yo tengo un cuerpo con una cierta masa y cuando yo quiero mover esta masa, entonces por ley de inercia la masa nos va a generar una fuerza contraria. Por ejemplo, si yo quisiera mover la masa hacia allá, entonces esta masa va a generar una fuerza contraria que vamos a llamar F de la masa por inercia. Recuerden que la inercia está asociada a la tendencia de un objeto a mantener el estado en el que se encontraba. O sea, si la masa se encontraba quieta, va a tender a seguir en esa posición o en ese estado. Por lo tanto, si yo la quiero mover, me genera una fuerza contraria para intentar mantener el estado en el que estaba. Es como cuando uno comienza a empujar un auto. Mientras cuando lo empieza a empujar en una primera instancia, cuando el auto está quieto, eh, el auto es más pesado. Pero cuando se va moviendo a medida que el movimiento va aumentando, el auto va, o requiere menos fuerza, se va volviendo más liviano, entre comillas. Requiere menos fuerza para poder moverlo. Entonces, eh, acá ocurre exactamente lo mismo. ¿Y cómo podemos asociar eso a una ecuación? Lo podemos asociar como el coeficiente, que es la masa, multiplicado por la derivada de la
perdón, multiplicado por la aceleración. Entonces aquí lo mismo, si tuviéramos dos extremos sería aceleración 1 menos aceleración 2. Así que aquí hay dos anclajes. Entonces aquí sería aceleración 1 menos aceleración 2. Quiere decir que mientras más aceleración yo quiera utilizar en mover la masa, más fuerza contraria me va a oponer. Es más fácil mover un auto en un principio lento y después ir aumentando la velocidad que intentar desde un principio, que tengo el auto quieto, acelerar rápido. Eso se puede ver, por ejemplo, para la gente que maneja asociado al consumo de combustible. Si yo constantemente estoy saliendo con el auto con una gran aceleración, o sea, aumento rápido la velocidad, me voy a dar cuenta que el consumo de combustible es mayor a que si yo aumento la velocidad paulatinamente, más lento. ¿Y por qué es eso? Porque cuando yo saco el vehículo con una mayor velocidad, o sea, más cambio de velocidad más rápido, acelero más rápido, entonces yo me voy a dar cuenta que la fuerza que el vehículo genera contraria para mantenerse en el estado en el que estaba es mayor al caso en el que acelero más lento. Así es que esto nosotros se lo llevamos a posición, corresponde a la segunda derivada de la posición 1 menos la segunda derivada de la posición 2. Y esa ecuación nos permite nos permite explicar cómo se comporta la masa. Ok, entonces contextualizaremos esto con un ejemplo donde se tiene un carro con una cierta masa. Se considera que la fricción producto de las ruedas que se muestran acá es cero y que está acoplada a un muro que no se mueve, esa es la idea, a un muro a través de un resorte. Entonces la idea es poder analizar qué es lo que va a ocurrir dependiendo de la fuerza que nosotros le apliquemos. Acá se considera que la fuerza va en este sentido, una fuerza cualquiera. En este caso no estamos especificando ni la magnitud de la fuerza ni la forma en que se aplica esta fuerza. Y se considera que los valores positivos están hacia el lado de acá. Entonces ahí tenemos valores positivos. Entonces, lo primero que debemos hacer es encontrar cuál es la ecuación asociada a esta masa. Y para eso debemos hacer una suma de las fuerzas que nosotros vemos involucradas. Así es que si consideramos las fuerzas, esto es como trazar las corrientes en un circuito eléctrico y las podemos trazar según como nosotros queramos, pero tenemos que ser coherentes con las ecuaciones que planteemos. Entonces, por lógica, si nosotros tenemos aquí una masa que se le aplica una fuerza en el sentido que estamos mostrando en la flecha, entonces la fuerza que el resorte va a aplicar es contraria, va en ese sentido, fuerza del resorte. Así que acá nosotros podemos plantear las ecuaciones o la ecuación al respecto y considerar la suma de las fuerzas. Además, tenemos por inercia una fuerza asociada a la masa que también se va a oponer. ¿Por qué? Porque la masa tiende a mantenerse en la posición de reposo, puesto que era su condición inicial. Así es que la sumatoria de las fuerzas aquí nos va a indicar que tenemos la fuerza de la masa más la fuerza del resorte, que deben ser iguales a la fuerza que se está generando, que está aplicándose, que es esta F de t. ¿Por qué? Porque estas dos fuerzas se están oponiendo a la fuerza que se está aplicando. Entonces, con esa ecuación nos damos cuenta que tenemos esta fuerza como una
fuente de excitación de este sistema. Nosotros estamos aplicando fuerza a ese esquema a través de una fuerza y la función que describe esa fuerza corresponde a la fuente de excitación y tenemos estos dos elementos que debemos trabajar. Entonces, si nosotros consideramos la ecuación que está acá, nosotros podemos reemplazarla por la fuerza de la masa y anteriormente en el video vimos también la fuerza del resorte. Entonces fíjense que acá tenemos la posibilidad de obviar una de las posiciones, puesto que aquí nosotros podemos definir posición 0. Esa posición no se va a mover, así que la podemos definir como un punto de referencia y va a corresponder a una posición 0. Así que simplemente vamos a trabajar con una posición, puesto que aquí tenemos el sistema anclado. Si por ejemplo acá hubiera otra masa, entonces ahí necesitamos manejar o necesitamos trabajar con ambas posiciones. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser reemplazar, así es que la fuerza de la masa correspondía a masa multiplicado por la derivada de la posición, segunda derivada. Ahí tenemos eso y la posición corresponde a la posición que está la masa en este momento. Esa es la posición en X. Al centro de la masa, si así lo quieren. Luego, más la fuerza del resorte. Y la fuerza del resorte era xk por x1 menos x2. Como dijimos que esto está fijo, y que cuando nosotros colocábamos una fuerza o describíamos una fuerza, nosotros teníamos que decir que al lado de acá teníamos el x1 y al lado de acá el x2. Entonces fíjense que el x2 vale 0. Así es que la fuerza simplemente se va a representar por k multiplicado por el x, que es la posición en la que se encuentra la masa. Y eso va a ser igual a la fuerza que nosotros estamos aplicando. Entonces, desde aquí en adelante trabajamos igual que siempre, aplicando transformada de Laplace. Y si se aplica transformada de Laplace, entonces nos vamos a dar cuenta que la ecuación es masa multiplicado por s cuadrado por la derivada de x, que es un x mayúscula de s, estas dependen del tiempo, más k por x mayúscula de s igual a un f de s. Acá consideren que la fuerza es la fuerza de excitación y que también depende de la variable s, porque acá arriba también depende del tiempo. Recuerden también que cuando nosotros aplicamos esta definición de la transformada de Laplace estamos asumiendo condiciones iniciales nulas. Eso quiere decir que este resorte estaba en su estado natural, no estaba ni comprimido ni extendido, y la masa estaba quieta, digamos, entonces no había energía acumulada. Aprovecho de comentar cómo es que la masa acumula energía, y eso puede ser de dos formas. Puede ser por una acumulación de energía cinética, que si la masa se va moviendo y yo la quiero detener, entonces ella va a tender a seguir en movimiento, así que hay una energía acumulada, energía cinética o energía potencial. Si yo tomo la masa y la elevo, entonces la masa ganó energía potencial al ir subiendo. Esas dos formas puede almacenar energía la masa. Un ejemplo de eso es en el norte de Chile, la acumulación de agua en dunas, o no dunas, en montañas, digamos, que son más altas que el cauce de un río, entonces, o del mar. Entonces se toma el agua, se bombea hacia piscinas en una parte superior y cuando se requiere generar electricidad, entonces el agua se deja caer y se pasa por una turbina. Eso muestra una acumulación de energía en la masa del agua en este caso, puesto que cuando la energía, cuando se suelta el agua, entonces el agua gana energía cinética producto de la energía potencial y esa energía al fin de cuentas mueve una turbina y se transforma en energía eléctrica. Eso es
y ahí está sirviendo como un acumulador, como una pila, pero con un principio mecánico. Ahora, encontrando la función de transferencia, aquí nosotros despejamos, entonces esto nos va a quedar como eh, m por s cuadrado, factorizamos, perdón, más k por x de s igual a f de s. Así es que una vez que tenemos eso, despejamos y el x es nuestra función de salida. Así es que nos queda x de s partido en f de s, y el f de s era la función de excitación, por 1 partido en m por s cuadrado más k. Ahora, si recordamos, una función de transferencia no tiene ningún valor aquí, tiene un 1, perdón, un 1 implícito. Entonces necesitamos sacar este 1 partido en m de acá, o este m de acá. Así es que vamos a multiplicar por 1 partido en m dividido en 1 partido en m. Y esto va a quedar como x de s partido en f de s igual a 1 partido en m multiplicado por 1 dividido en eso por eso da 1, así que simplemente es s cuadrado más k dividido en m. Y aquí nosotros encontramos la función de transferencia de este sistema mecánico que estamos analizando. Ahora, si nosotros quisiéramos ver cómo se comporta esto, entonces, por ejemplo, podríamos considerar una función escalón unitario en la fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros consideramos esta forma en la fuerza, un newton por ejemplo, quiere decir que en un principio no estábamos aplicando nada de fuerza y luego aplicamos un newton, por poner un ejemplo. Entonces vamos a considerar algunos valores que nos van a servir para poder eh, trabajar con esto. Vamos a considerar que la masa corresponde a una masa de 0,5 kilogramos y vamos a considerar que K, la constante K, tiene el valor de 2 kilogramos por metro. Así es que eso lo vamos a ocupar enseguida, pero en una primera instancia vamos a considerar también que la fuerza que se aplica corresponde a 1 partido en S, que recuerden que si esto lo llevamos al tiempo, corresponde a que la fuerza en el tiempo corresponde a la función mu de t, lo que corresponde a 1 para el tiempo mayor que 0. Así es que sabiendo eso vamos a encontrar la respuesta de este sistema, de forma que acá el x de s corresponde a 1 partido en m por 1 partido en s cuadrado más k partido en m por f de s. El f de s es 1 partido en s, así es que nos va a quedar que el x de s corresponde a 1 partido en m multiplicado por 1 partido en s, pero lo voy a escribir acá solamente. Entonces s por s cuadrado más k partido en m. Y aquí nosotros tenemos la respuesta para una función f de s igual a 1 partido en s, una función de excitación. Entonces si reemplazamos los valores nos va a quedar que el x de s es igual a 1 dividido en 0,5 por 1 partido en s por s cuadrado más k, que vale 2 partido en 0,5, lo que es lo mismo que 2 multiplicado por 1 partido en
s por s cuadrado más 1. 4, perdón. 4. Aquí recuerden que 0,5 es un medio, entonces 2 dividido en un medio va a ser 2 por 2, 4. Y esta es la respuesta ya con los números, con los valores reemplazados. Luego de eso podemos recurrir a las tablas de transformada de Laplace. Y si se fijan, nosotros acá en el cuaderno tenemos que la forma es 1 partido en s por s cuadrado más 4. Entonces, si miramos la tabla, al menos en esta que tenemos acá, no hay una relación. Ah, sí, acá. Acá nosotros tenemos una. No, esta tiene un s cuadrado afuera, es al revés. No hay una relación directa. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser aplicar aplicar fracciones parciales. Pero nos va a quedar una fracción como 1 partido en s más un b por dividido en s cuadrado más 4. Entonces debemos encontrar de inmediato una forma que cumpla ese denominador. Si se dan cuenta, eso es esto que tenemos acá. Puesto que acá tenemos s cuadrado más w cuadrado y arriba hay un número. Así es que esta es la equivalencia que vamos a utilizar aparte de la del escalón. Y aquí vamos a ocupar la del seno. Así que mantengámoslas en mente porque vamos a aplicar primero fracciones parciales y luego vamos a aplicar la transformada de Laplace inversa con la tabla y encontrar la respuesta en el tiempo. Así es que acá vamos a tener que el x de s corresponde a 2 partido en s por s cuadrado más 4. Y esto por fracciones parciales nos va a quedar como un a partido en s más un b por s más c dividido en s cuadrado más 4. Aquí, rectificando, podemos considerar tanto el seno como el coseno. Vamos a tener que ver cuánto nos da b y cuánto nos da c. ¿Por qué? Porque recuerden que la fracción parcial se realiza de esta forma. Cuando hay un polinomio que es irreductible acá, entonces debemos colocar un polinomio con un grado menor encima, en la parte superior. Me refiero irreductible que no se factoriza mediante una factorización de un cuadrado perfecto. A eso me refiero. Eh, Ahora tenemos que aplicar el método, así es que nos queda 2 igual a por s cuadrado más 4 más b por s más c por s. Recuerden que aquí se multiplica todo por el denominador s por s cuadrado más 4. Entonces cuando yo multiplico por este primer sumando, la s con la s se van y me queda simplemente el s cuadrado más 4 multiplicado por la a. Y luego cuando hago lo mismo con este sumando, el s cuadrado con más 4 por el s cuadrado más 4 de acá se van y me queda ese numerador multiplicado por s. Entonces vamos a multiplicar todo. A por s cuadrado más 4a más b por s cuadrado más c por s. Y desde acá nosotros al factorizar nos queda a más b por s cuadrado más c por s más 4a. Así es que de aquí nosotros sacamos 3 ecuaciones. Y esas ecuaciones corresponden a que a más b es igual a 0, puesto que no tenemos ningún elemento con ese cuadrado al lado izquierdo de la igualdad. Acá, hacia el lado de acá, no hay ningún término con ese cuadrado.
ni con S, así es que la segunda ecuación es que C es igual a 0, porque acá tenemos C por S y acá no tenemos ningún valor con S. Y la última ecuación es que 4A es igual a 2, puesto que esto es un número y esto también. Entonces, 4A es igual a 2 y tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas. Por supuesto, esta ya está lista, C es igual a 0. Desde acá nosotros sacamos que A es igual a un medio. 2 dividido en 4, entonces es un medio. Y desde acá nosotros sacamos que el B es igual a menos A, así es que B es igual a menos un medio. Y ahí tenemos nuestras incógnitas ya resueltas. Por lo tanto, la función x de s, que ahora, o que era a por s, a dividido en s por b por s más c dividido en s cuadrado más 4, ahora va a transformarse reemplazando los valores en un medio por 1 partido en s. Recuerden que el valor de c valía 0, así es que es como si estuviera, como si no estuviera, perdón, por b, pero b era menos un medio, si es que o más b, pero b era menos un medio, si es que lo vamos a escribir de inmediato con el signo negativo, por s partido en s cuadrado más 4. Ahora fíjense que no me sirve la función de seno que había planteado anteriormente, puesto que la función seno es, aquí arriba tiene un número, un w. Sin embargo, acá nos quedó una s en el numerador. Así es que vamos a utilizar la coseno, la función coseno, que aquí tiene un s y aquí sí que nos va a servir. Así es que por la tabla nosotros vemos, si aplicamos transformada de Laplace inversa, nosotros vemos que 1 partido en s es mu y que mu vale 1 para el tiempo mayor que 0. Así es que aplicando esto, la función x de s nos queda como x de t. Un medio lo podemos incluso factorizar. Y aquí el 1 partido por s, la transformada inversa es 1. Así es que simplemente colocamos 1 menos ese valor, ya lo escribimos más afuera en el paréntesis, lo que tenemos acá, la transformada inversa de esto. Y si vemos la tabla, es s dividido en s cuadrado más w cuadrado coseno de wt. Así es que, como aquí tenemos un 4, eso ocupa el lugar del w cuadrado, o del omega cuadrado, que es igual a 4. Así es que aquí el omega es igual a 2. Aplicamos raíz. Así es que nos queda acá coseno de 2t. Y esto es válido para el tiempo mayor que 0. Y esta corresponde a la respuesta. Eso corresponde a la respuesta en el tiempo. Ahora, si graficamos esta respuesta, corresponde a un medio de 1 menos coseno de 2t. Entonces, si lo analizamos, esto es lo que está ocurriendo con la posición de la masa. Está oscilando. ¿Qué quiere decir eso? Que si consideramos el sistema que correspondía a una masa que estaba sujeta con un resorte, recuerden, ese era el modelo, una masa sujeta con un resorte. Así que si nosotros consideramos eso y vemos la respuesta, lo que quiere decir es que esta masa se encuentra oscilando producto de la fuerza que se está agregando acá. Quiere decir que acá esta fuerza, como es constante,
está provocando que la masa se mueva en un principio en una dirección. Acá podemos ver que está en el reposo inicialmente, se comienza a mover, pero llega a una posición máxima y luego la fuerza que el resorte está generando en contra hace que la masa se devuelva. Así es que acá nosotros vemos que la masa va a volver a bajar y luego llega a su posición de reposo nuevamente. Pero como la fuerza sigue manteniéndose, porque no ha cambiado, recuerden que era un escalón, entonces vuelve a irse al extremo en el que se movía. Luego la fuerza del resorte en conjunto con la de la masa son las dos las que están funcionando, las que están trabajando ahí, hacen que se devuelva esta masa y así continúa oscilando en el tiempo. ¿Esto por qué se genera? Bueno, porque tenemos dos elementos acumuladores de energía, tanto la masa como el resorte, y hay una fuerza constante. Entonces, eh, nosotros podemos ver acá que esta masa al aplicar esa fuerza no se queda en un valor, en una posición fija, sino que comienza a oscilar producto de las fuerzas y del comportamiento de ese sistema. Así es que con esto concluimos el ejemplo. También introdujimos los conceptos o los elementos asociados a masas, resortes y amortiguadores, a los sistemas físicos me refiero. Y en un siguiente ejemplo vamos a evaluar qué ocurre cuando ocupamos este mismo sistema, pero en vez de un resorte colocamos un amortiguador. Muy buenas noches, espero haber sido claro. Si quedan consultas, por favor, háganlas para poder responder. Muy buenas noches.